Mientras vivía en el extranjero, heredé el apartamento de mi abuela y descubrí que mi hermana lo había vendido. Mi abogado revisó los documentos y dijo, pobre tonta. Cuando mi hermana me llamó al día siguiente presumiendo, la verdad la golpeó con fuerza. Sonó el teléfono mientras me tomaba el café de la mañana. Estaba sentada, observando cómo la lluvia de Seattle dejaba vetas en la ventana de mi apartamento, a un mundo de distancia de Florida. Era mi abogado, Daniel Price. Su voz sonaba tensa. ¿Oficial? Lauren, el condominio que tu abuela te dejó. Ha desaparecido. Sentí un frío en el estómago. ¿Desaparecido? Daniel, ¿qué quieres decir? Ha sido vendido, dijo. Sus siguientes palabras quedaron suspendidas en el aire. La documentación está falsificada. No tuve que preguntar quién. Solo podía ser una persona. Mi hermana Madison. Ella se quedó en casa, interpretando el papel de hija perfecta para nuestra madre. Siempre se salía con la suya. Mi madre la llamaba responsable. A mí siempre me llamó la soñadora. Solo la abuela June me vio de verdad. Ese apartamento era su regalo. Era su forma de decir que yo era suficiente. Escuché a Daniel suspirar al otro lado de la línea, un sonido pesado y frustrado. Lo murmuró, pensando que no podía oírlo. ¿Pobre tonta? Se refería a Madison. Mi mano se mantuvo firme sobre la taza de café. No grité. No me derrumbé. Simplemente observé la lluvia. Todo dentro de mí se volvió muy quieto y muy silencioso. Lo susurré, más para mí que para él. No tiene ni idea de lo que el silencio puede hacer. Antes de sumergirnos, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo estás viendo. Me mudé a Seattle para desaparecer. Esa no es toda la verdad, pero es la verdad simple. Quería ser solo Lauren, no Lauren la soñadora, no la hermana pequeña de Madison. Quería pagar mi propio alquiler con mi trabajo de diseño gráfico y tomar café bajo la lluvia y no tener que explicar mis decisiones a nadie. Florida era el mundo de mi madre. Yo no encajaba. Florida era brillante, ruidosa y exigente. Era un escenario, y yo no me sabía mis líneas. Mi hermana Madison nació para ese escenario. Madison se quedó en Clearwater. Por supuesto que lo hizo. Se casó con Evan Pierce, un hombre que poseía una cadena de concesionarios de coches y llevaba relojes caros. Construyeron una enorme casa blanca sobre el agua, del tipo que parece una hermosa caja vacía. Madison interpretaba el papel a la perfección. Organizaba cenas benéficas. Recordaba el cumpleaños de todo el mundo. Mantenía impresionada a nuestra madre, Carol. En cada cena festiva, yo volaba de regreso y observaba el espectáculo. Madison con un vestido perfecto, rellenando copas de vino. Nuestra madre mirándola, sonriendo. Madison es tan responsable, decía mamá lo suficientemente alto para que yo la oyera. Luego se volvía hacia mí, con mis vaqueros y mi camiseta negra. Y Lauren es nuestra soñadora. ¿Sigues jugando con los ordenadores, verdad, cariño? Mi negocio de diseño independiente, el que pagaba mi apartamento en Seattle, era jugar con los ordenadores. La habilidad de Madison para elegir los colores de la pintura para su nueva habitación de invitados era gestionar un hogar. Esa era la dinámica. Estaba grabada en piedra. Madison era el sol. Yo era la sombra. Pasé mis 20 años tratando de aceptar eso. Me decía a mí misma que no me importaba. Me decía que me gustaba ser la tranquila, la que se escapó. Me decía que la paz que encontré en Seattle valía más que su aprobación, y en su mayor parte lo creía. Pero había una persona que nunca se tragó el guión familiar. La abuela June. La abuela June Bennett no era como mi madre. Era la mamá de mi padre y era tranquila, como yo. Era práctica. Usaba viejos guantes de jardinería y sus manos siempre olían a tierra y a café. Mientras mamá enseñaba a Madison a poner una mesa para 12, la abuela June me enseñaba a usar un martillo. Mientras mamá elogiaba el boletín de notas de Madison lleno de sobresalientes, la abuela June miraba mi cuaderno de bocetos. Nunca olvidaré cuando la visité en la universidad.
Yo era un desastre. Estaba suspendiendo una clase. Acababa de tener una mala ruptura y me sentía como un fraude total. Mi madre había llamado y dicho, solo necesitas esforzarte más, Lauren. Mira a Madison. Está comprometida. Estaba sentada en el patio de la abuela June, llorando sobre mis manos. La abuela no me dio palmaditas en la espalda. No me dio frases hechas. Simplemente se sentó, puso su propia taza de café sobre la mesa y esperó. Cuando terminé, me sequé la cara. Mamá cree que soy un fracaso, susurré. La abuela June observó un colibrí en su comedero durante un largo momento. Luego me miró. Sus ojos eran de un azul claro y no juzgaban. Tu madre ve el mundo que quiere ver, dijo, con la voz un poco ronca. Quiere un reflejo. Madison se lo da. ¿Qué le doy yo?, pregunté. Un dolor de cabeza, dijo la abuela June, y la comisura de su boca se torció. Me reí. Un sonido acuoso y quebrado. Tú no eres un reflejo, Lauren, dijo, inclinándose hacia adelante. Tú eres una ventana. Tú ves cosas. Ves lo que realmente hay. Nunca dejes que te hagan dejar de ver. Cuando murió, me sentí destrozada. Volé para el funeral. Madison se encargó de los arreglos, por supuesto. Llevaba un vestido negro de buen gusto y aceptaba las condolencias con una perfecta sonrisa triste. Mi madre se apoyaba en ella, secándose las lágrimas. Yo simplemente me quedé junto a la tumba, sintiendo que mi único ancla se había ido. Una semana después, su abogado me llamó. Me habló del apartamento. Era un pequeño lugar de 2 dormitorios en Tampa Bay. Nada lujoso, no como la casa de Madison, pero estaba junto al agua. Era tranquilo. La abuela June lo había comprado años atrás como un pequeño refugio, y me lo dejó a mí, solo a mí. Recuerdo leer la carta de su abogado. Mis manos temblaban. Me senté en mi cama en mi habitación de la infancia, la que ahora era el cuarto de manualidades de mi madre. Madison estaba furiosa. Te lo dejó a ti, había dicho, de pie en el umbral. Eso no es justo. Yo era la que estaba aquí. Yo fui la que la llevó a las citas con el médico. Yo no lo pedí, Madison, dije. Debería haberse dividido. Mamá está de acuerdo, espetó. Tú ni siquiera vives aquí. La abuela quería que lo tuviera yo, dije, con voz débil. Como sea, Lauren. Se echó el pelo hacia atrás y se fue. Mi madre intentó razonar conmigo. Cariño, simplemente tiene más sentido que Madison lo gestione. Estás muy lejos. Deja que lo venda y podéis repartir el dinero. ¿Es lo correcto? No, dije. Fue una de las primeras veces que le dije un no rotundo. La abuela me lo dejó a mí. ¿Me lo quedo? La llamada telefónica se volvió tensa después de eso. Bueno, si vas a ser egoísta, dijo. No lo vendí. No podía. Ese apartamento era más que paredes de yeso y una bonita vista. Era la última palabra de la abuela June. Era su mano en mi hombro. Era una carta dirigida solo a mí que decía, tú eres suficiente. Eres suficiente. Y ahora, sentada en mi apartamento de Seattle, con la lluvia cayendo como lágrimas, supe lo que significaba la llamada de Daniel. Madison se había apropiado de la última palabra de mi abuela. Había extendido la mano a través del país, encontrado lo único que era mío, lo único que demostraba que me veían, y lo había robado. No solo había vendido un apartamento. Había intentado borrarme. El correo electrónico de Daniel llegó 10 minutos después de que colgáramos. El asunto era simple. Reenviado, documentos de la herencia Bennett. Mi mano se cernía sobre el ratón. Sentí una oleada de náuseas. Una parte de mí quería borrarlo, simplemente llamar a Daniel y decir, no importa. Es solo un edificio. Deja que se lo quede. No quiero pelear. Esa era la vieja Lauren, la que mi familia esperaba. La que preferiría ser herida antes que causar un problema. Hice clic. El archivo era un documento PDF, un escaneo de la transferencia de título. Lo abrí.
Mi pantalla se llenó de texto en blanco y negro, palabras legales, por la presente otorga, sucesionarios, y luego, en la parte inferior, la línea de la firma, June Bennett. La miré fijamente, conteniendo la respiración. No era ella. Ni siquiera se parecía. Soy diseñadora gráfica. He pasado los últimos 10 años estudiando tipografías, interletraje y grosor de línea. Mi trabajo es ver los pequeños detalles que otras personas pasan por alto. La diferencia entre una serif y una sans serif. La forma en que el trazo de una letra puede cambiar todo su significado. La firma de mi abuela era parte de mi memoria muscular. La había visto en tarjetas de cumpleaños, en cheques, en pequeñas notas que dejaba en mi almohada. Su firma era ligera. Fluía. Su J era un gancho simple y elegante, y su B estaba abierta por abajo. Su caligrafía era de otra época. Era grácil. Se sentía como ella. La firma en mi pantalla era un ataque. Estaba apretada. Los bucles eran tensos, furiosos. La tinta parecía haber sido presionada contra el papel con todo el peso de alguien. Era una falsificación, y una mala. Era la letra de Madison. Ni siquiera tuve que pensarlo. Lo supe en mis huesos. Madison siempre apretaba demasiado. Tuve un recuerdo repentino y nítido. Tenía quizás 8 años. Estábamos sentadas en la mesa de la cocina dibujando. Tenía una caja nueva de lápices de colores, la grande con 64 colores. Madison, que tenía 10, me estaba enseñando cómo hacerlo bien. Tomó mi azul cerúleo y apretó tan fuerte sobre el papel que el lápiz se partió por la mitad. Rompí a llorar. ¿Lo rompiste? Es solo un estúpido lápiz, Lauren, había dicho, lanzándome el trozo roto. Deja de llorar. Siempre estás llorando. Le gustaba dejar marcas. Subrayaba pasajes en sus libros de texto con tanta fuerza que las páginas se rasgaban. Firmaba su nombre en las cuentas de los restaurantes como si estuviera tratando de tallar la mesa. Su escritura no era escritura. Era una marca. Esta firma en la pantalla, esta fea y brutal June Bennett, era Madison marcando mi herencia. Reclamándola. Me acerqué más a la pantalla. Las N en Bennett eran afiladas, como pequeños dientes. Las de la abuela eran suaves, colinas ondulantes. Guardé el archivo. Abrí mi software de diseño. Busqué una vieja tarjeta de cumpleaños de la abuela June que había escaneado años atrás. Puse las dos firmas una al lado de la otra, la real, la falsa. Era como mirar una fotografía de una persona y luego una caricatura cruda y maliciosa de ella. Cogí el teléfono y volví a llamar a Daniel. Mi voz era diferente. El temblor había desaparecido. Estaba fría. Daniel, soy Lauren. ¿Recibiste el archivo? Sí. Lo estoy mirando ahora mismo. Es una falsificación. Lauren, nuestro investigador tendrá que. Es una falsificación, dije, interrumpiéndolo. Te estoy enviando un archivo. Mira la B en Bennett. El bucle está cerrado. La B de la abuela siempre estaba abierta. Mira la presión en el cruce de la T. La tinta está inundada. Apretó demasiado. Esta es la letra de mi hermana. Hubo silencio en la línea. Pude oírlo teclear. Acabo de recibir tu correo, dijo. También sonaba diferente. Impresionado. Dios mío, tienes razón. Ni siquiera es una buena falsificación. ¿Qué más, Daniel?, dije. Sentí una extraña energía oscura llenándome. No era rabia. Era concentración. El notario, dijo. Verificamos el sello. El notario, un tal señor Paul Henry, es una persona real, pero su sello y licencia fueron reportados como robados hace 6 meses. Presentó una denuncia policial. Así que esto fue planeado. No fue una decisión espontánea. Madison no se despertó un día y vendió el apartamento. Tuvo que haber encontrado el sello robado o contratado a alguien que lo tuviera. Tuvo que haber practicado la firma. Tuvo que haber mentido a un agente inmobiliario, a un abogado, al banco.
Esto era una compleja conspiración criminal. Mi hermana, la responsable, había cometido múltiples delitos graves. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Lo manejaremos discretamente, dijo Daniel. Su voz era firme. Esta es la parte más importante, Lauren. No la llames. No llames a tu madre. No publiques nada sobre esto. No la confrontes. Todavía no. ¿Por qué? Porque ella misma nos ha dado la soga, dijo Daniel. Cree que se salió con la suya. Ahora mismo, probablemente esté celebrando. Déjala. Vamos a reunir cada pieza de evidencia. Vamos a construir una fortaleza y luego la presentaremos. Si la llamas, empezará a borrar cosas. Empezará a cubrir sus huellas. Necesitamos que se sienta segura. Él quería silencio. Toda mi vida, mi silencio se había utilizado en mi contra. Se veía como debilidad, como consentimiento, como prueba de que yo era la soñadora, demasiado pasiva para existir en el mundo real. Ahora mi silencio era un arma. Madison era ruidosa. Hacía grandes movimientos. Rompía lápices de colores. Robaba propiedades. Esperaría una respuesta ruidosa. Esperaría que yo la llamara gritando y llorando. Estaría preparada para eso. Ese era el drama al que estaba acostumbrada. No estaba preparada para mí. No estaba preparada para el silencio. De acuerdo, Daniel, dije. No diré una palabra. Colgué el teléfono. Miré las dos firmas en mi pantalla. La real y la falsa. Puede ser más fuerte que la rabia, me susurré. Iba a dejar que el silencio hiciera el trabajo. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Vi el nombre de Madison iluminar la pantalla. Mi corazón no solo dio un brinco. Sentí como si se detuviera. Me quedé mirando el nombre. La voz de Daniel estaba en mi cabeza. No la confrontes. Deja que se sienta segura. Debería dejar que fuera al buzón de voz. Esa era la jugada legal inteligente. Pero no pude. Este era mi apartamento, mi abuela. Tenía que escuchar la mentira de su propia boca. Pulsé aceptar. Puse el teléfono en altavoz. Le di a grabar en la aplicación de audio de mi ordenador. Si iba a hablar, iba a obtener una copia. Hola, Madison, dije. Mi voz era plana. Lauren, hola, cariño. Esa voz. Era la voz que usaba para las fiestas. La que goteaba azúcar y falsa sinceridad. Me crispó los nervios. ¿Qué tal la lluvia?, se rió. Siempre se reía cuando decía eso. Bien, Madison, ¿qué pasa? Oh, solo llamaba con una gran noticia, canturreó. Podía imaginarla, probablemente sentada en su cocina blanca, limándose las uñas. Vas a estar tan feliz. Esperé. Finalmente vendí el apartamento de la abuela. Nos vendimos. ¿Yo? Fue una oferta en efectivo. Súper rápido. $320.000, ¿puedes creerlo? El mercado está de locos. No dije nada. Mi mano agarraba el borde de mi escritorio con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. De todos modos, continuó, sin notar mi silencio, ya está todo hecho, y te voy a enviar una cosita. Sé que las cosas están apretadas para ti ahí fuera con tu arte. La condescendencia era tan espesa que apenas podía respirar. Te voy a transferir $10.000 a tu cuenta bancaria, anunció, como si me estuviera dando el mundo, para ayudar con el alquiler o lo que sea. $10.000 de 320.000. Eso era lo que ella pensaba que yo valía. Un trozo diminuto e insultante, un pago para que me callara. Mis manos temblaban. Cerré los ojos. Ese apartamento era mío, Madison, dije. Mi voz salió como un susurro, pero era dura como una roca. Hubo una pausa. El azúcar en su voz se evaporó. ¿Qué? La abuela June me dejó ese apartamento a mí, dije un poco más alto. Solo a mí. Era mío. Una risa. Un sonido corto y feo.
Oh, vamos, Lauren. No seas tan dramática. Ahí estaba esa palabra de nuevo, dramática. La abuela lo quería para las dos. Simplemente era más fácil ponerlo a tu nombre, ya sabes, por razones fiscales. Eso no es verdad. Tú estás viviendo tu sueño artístico en Seattle, espetó, el hielo comenzando a colarse en su voz. Tú no estabas aquí. No hiciste nada del trabajo. Tuve que encargarme de las reparaciones. Tuve que pagar las cuotas de la comunidad de propietarios. Hice todo el trabajo real. Recibes $10,000 por no hacer nada. Deberías estar agradeciéndome. Imaginé a Daniel. Imaginé la firma. Imaginé el lápiz roto. Falsificaste su firma, dije. La línea se quedó en un silencio sepulcral. Nunca había oído un silencio así. El ruido de fondo, el aire, todo se detuvo. Luego su voz. Era una persona completamente diferente. Era fría. Era dura. Era la verdadera Madison. Ten cuidado. Era una amenaza. No sabes de lo que estás hablando, Lauren, dijo, su voz baja y peligrosa. Solo estás celosa. Siempre lo has estado. Será mejor que tengas mucho cuidado con lo que dices. Clic, colgó. Me quedé sentada mirando mi ordenador. El archivo de audio todavía grababa silencio. Pulsé detener. Guardé el archivo. Madison llamada 1. Todo mi cuerpo vibraba. Solo estás celosa. Ten cuidado. No había admitido nada, pero había confirmado todo. El teléfono volvió a sonar. Madison. Lo miré fijamente. No iba a cogerlo. No podía. Sonó y sonó y sonó. Finalmente, se detuvo. Unos segundos después, mi teléfono emitió un pitido. Un nuevo mensaje de voz. Puse el teléfono de nuevo en altavoz y le di a reproducir. No era la voz fría y amenazante. Era una nueva voz. Era Madison, en pánico y furiosa. ¿Cómo te atreves? Su voz chilló tan fuerte que me encogí. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo así? Después de todo lo que he hecho por esta familia. Soy la única a la que le importa lo que es real. Eres una desagradecida, una egoísta. Ni siquiera puedo. Mamá tenía razón sobre ti. No eres más que puro drama. No me llames nunca más. El mensaje de voz terminó. Lo guardé. Madison mensaje de voz 1. Esto era. Este era el sonido de la culpa. Este era el sonido de la responsable dándose cuenta de que la soñadora acababa de pillarla. Me había dicho que tuviera cuidado. No tenía ni idea. Yo era la persona más cuidadosa que había conocido. Esa noche no pude dormir. No pude comer. Simplemente me senté en mi sofá observando las luces de Seattle parpadear a través de la lluvia. Los 2 archivos de audio estaban en mi portátil, en una carpeta que acababa de crear. La llamé, ¿verdad? Mi teléfono sonó. Salté. Mi corazón martilleaba. ¿Era Madison otra vez? No. La pantalla decía mamá. Una oleada de algo complicado me invadió. Era una mezcla de pavor y una pequeña y estúpida chispa de esperanza. La esperanza era la peor parte. Era la parte de niña pequeña dentro de mí que todavía, después de 30 años, pensaba que mi madre por fin me vería, que por fin me elegiría a mí. Quizás Madison la había llamado y mamá llamaba para escuchar mi versión. Quizás esta vez escucharía. Cogí el teléfono. Hola, Lauren. ¿Cariño? Su voz era cálida, pero era una calidez distante, como el sol en un día frío de invierno. Parecía brillante, pero no tenía calor. Hola, mamá. Acabo de hablar con tu hermana, dijo. Su tono era cansado, como si ella fuera la que había sido agraviada. Oh, dije. Está tan disgustada, Lauren. Está histérica. Dice que la acusaste de algo horrible. Esperé. Dejé que el silencio se alargara. Bueno, me incitó. ¿Qué te dijo, mamá? Pregunté.
Dijo que estás enfadada por el apartamento. Cariño, Madison se encargó de todo. Se ocupó de todas las cosas de la abuela. Gestionó esa propiedad durante años. Estabas tan lejos. No tuviste que lidiar con nada de eso. Ella lo hizo todo. Vendió mi apartamento, mamá. Vendió el apartamento, me corrigió mi madre. Y está siendo muy generosa. $10.000, dijo. Eso es maravilloso. Será un pequeño extra para ti. Un extra, como si fuera una empleada. Mamá, dije, y mi voz se quebró. La única pequeña grieta que me permití. La abuela June me dejó ese apartamento a mí. Solo a mí. Madison falsificó su firma y lo robó. ¿Me lo robó? Dije las palabras, simples, directas, la verdad. La línea quedó en silencio. Oí a mi madre tomar una larga y lenta respiración. Conocía esa respiración. Era la respiración de estoy decepcionada de ti. Oh, Lauren, suspiró. ¿Por qué siempre tienes que armar un drama? Ahí estaba, el lema familiar, el golpe de gracia. La verdad era un drama. Mi dolor era una acusación. Los deseos de mi abuela eran un inconveniente. Robó todo, susurré. Pero ya ni siquiera le hablaba a ella. Solo lo decía para la habitación. Ya es suficiente, dijo mi madre. Su voz se volvió repentinamente afilada. La falsa calidez se había ido. Tu hermana no ha hecho más que sacrificarse por esta familia. Y tú, viviendo tu vida egoísta al otro lado del país, te atreves a llamarla ladrona. Estoy avergonzada de ti. ¿Avergonzada? No estaba avergonzada de la ladrona. Estaba avergonzada de la víctima. Tienes que llamar a Madison y disculparte, ordenó. Estaba entumecida. No sentía mis manos. No, dije. ¿Qué has dicho? No, no voy a disculparme. Lauren Elizabeth, tú. Falsificó la firma, mamá. Es un delito. No tengo tiempo para este drama, espetó mi madre. Estás siendo ridícula. Eres igual que siempre. Demasiado emocional. Necesitas pensar en alguien más que en ti misma por una vez. Click me colgó. Igual que Madison. El mismo movimiento. El problema no es el problema. El problema es la persona que señala el problema. Me senté en la oscuridad. Toda mi vida, habían usado esa palabra en mi contra. Emocional. Eres demasiado sensible, Lauren. Deja de reaccionar de forma exagerada, Lauren. Estás siendo demasiado emocional. Era su arma. Era la palabra que usaban para desestimar mis sentimientos, para invalidar mi realidad. La usaban para hacerme pequeña. La usaban para hacerme dudar de mí misma, para hacerme sentir loca. Durante años, les creí. Pensé que mis sentimientos eran el problema. Pero sentada allí, en el silencio de mi apartamento, con los 2 clics de mi familia resonando en mis oídos, entendí algo. Mis emociones no eran el problema. Eran la prueba. Mi dolor era la evidencia de su crueldad. Mi ira era la evidencia de su injusticia. Me habían llamado emocional demasiadas veces. Ahora esa emoción se iba a convertir en mi combustible. Abrí mi portátil. Miré la carpeta, ¿verdad? Tenía la firma falsificada. Tenía los 2 archivos de audio. Esto no era un drama. Esto era un caso. Y lo iba a construir, pieza por pieza silenciosa. La negación de mi madre, su elección de llamarme el problema, fue la última pieza de un rompecabezas. Fue el clic que cerró la puerta. Había pasado 30 años llamando a esa puerta, esperando que la abriera y me viera. Ahora sabía que ella no tenía la llave. Quizás nunca la tuvo. Esa noche, la Lauren emocional, la soñadora que lloraba, se había ido. En su lugar estaba la diseñadora. Soy diseñadora gráfica. Mi trabajo es tomar una idea compleja y desordenada y hacerla limpia, clara e innegable. Construyo sistemas. Creo orden. Encuentro la verdad en el caos. Abrí mi portátil.
Miré la carpeta, ¿verdad? Estaba vacía, excepto por los 2 archivos de audio y el único documento falsificado. No era suficiente. Necesitaba una base. Necesitaba un caso tan limpio, tan perfecto, que nadie pudiera llamarlo drama. Las siguientes 2 semanas, no dormí. No de verdad. Trabajé en mis proyectos de cliente de 9 a 5. Mi cara era una máscara de calma profesional en las llamadas de Zoom. Entregué logotipos. Revisé presentaciones de marca. Envié facturas. Pero de 5 de la tarde a 3 de la mañana, tenía un trabajo diferente. Mi apartamento de Seattle se convirtió en una sala de guerra. Empecé con mi correo electrónico. Tenía una cuenta antigua que había usado en la universidad. Inicié sesión. La contraseña, polvorienta en mi memoria. Fui a la barra de búsqueda, de June Bennett. Pulsé Enter. Cientos de correos electrónicos inundaron mi pantalla. Correos de 2005, 2010, 2015. La mayoría eran simples. Hola, cariño. Solo para saber cómo estás. Lee este artículo. Pensé en ti. Pero luego encontré uno. Fecha, octubre de 2013. Asunto, asuntos domésticos. Era un correo de la abuela June para mí, mi madre y Madison. Era sobre su testamento. Hola, chicas, decía. Solo para que todas tengáis una copia, he adjuntado mi testamento actualizado y una lista de mis bienes. Quiero que todo esté claro y sea fácil cuando llegue el momento. ¿Sin peleas? Mi corazón martilleaba. Hice clic en el archivo adjunto. Testamento June 2013, PDF. Lo abrí. Me desplacé hacia abajo, pasando el lenguaje legal, hasta la sección de propiedades. Mi apartamento ubicado en 1240 Bassett Drive, Tampa, Florida, lo dejo única y completamente a mi nieta, Lauren Elizabeth Bennett. Es mi deseo que este sea un lugar de paz para ella. Lo leí de nuevo. Única y completamente, un lugar de paz para ella. No era una artimaña fiscal. No era un error. Era un deseo. Arrastré el archivo PDF a la carpeta ¿verdad? Este correo electrónico probaba que mi madre y Madison habían visto este testamento. Lo sabían. Lo habían sabido durante 7 años. La abuela lo quería para las 2 de Madison no era solo una mentira. Era una reversión consciente y deliberada de sus deseos conocidos. El drama de mi madre era su forma de encubrir un hecho que tenía en su propia bandeja de entrada. Seguí cavando. Encontré una caja de recuerdos en mi armario. Era la única caja que había traído de Florida que no era solo ropa o libros. Estaba llena de papel. La volqué en el suelo de mi sala de estar. Durante las siguientes 4 horas, fui una arqueóloga. Encontré tarjetas, cartas, notas adhesivas. Encontré mi tarjeta de graduación de secundaria. Dentro, un cheque de $100 y su firma, June Bennett. Encontré una receta que me había enviado por correo para tarta de nueces pecanas. Su letra era un poco temblorosa. La J era más suave, pero era ella. Encontré una tarjeta de cumpleaños de 2017, justo un año antes de que muriera. Tomé cada una de ellas. Mi escáner, normalmente un equipo de oficina silencioso, se convirtió en mi compañero. La brillante luz blanca pasaba sobre cada documento. Escanear. Nombré el archivo. Firma June Graduación 2008 JPG. Escanear. Firma June Receta 2012 JPG. Escanear. Firma June Cumpleaños 2017 JPG. Las alineé todas en mi pantalla. Una cronología de su mano. Su firma evolucionó. Se volvió temblorosa, pero la forma era consistente. La B abierta, la J ligera y fluida. Luego puse la falsificación al lado de ellas. La falsificación era un insulto. Era una caricatura. Era ruidosa, furiosa y errónea. Era la mano de mi hermana intentando ponerse el guante de mi abuela. Creé un nuevo documento, una comparación lado a lado. A la izquierda, 10 firmas genuinas. A la derecha, la falsificada.
Usé mis habilidades de diseño. Rodeé la B. Rodeé la J, puse flechas rojas señalando la presión de la tinta. Lo etiqueté como análisis de firmas LVNet, PDF. Estaba construyendo un caso que mi madre no podría ignorar, al que Madison no podría gritar, y que un juez no podría malinterpretar. Reuní cada correo electrónico de Madison donde mencionaba dinero. Reuní cada mensaje de texto de mi madre donde me llamaba emocional. La carpeta verdad ya no estaba vacía. Tenía subcarpetas. Evidencia de audio, documento falsificado, testamento genuino, análisis de firmas, correspondencia familiar. Eran las 3 de la mañana. Tenía una fortaleza de datos. Era limpia. Era fría. Era innegable. Abrí mi correo electrónico. Adjunté toda la carpeta verdad en un archivo zip comprimido. Se lo envié a Daniel Price. El cuerpo del correo era simple. Daniel, aquí está todo lo que tengo. El correo de 2013 prueba que mi madre y mi hermana sabían que el apartamento era mío. Los archivos de audio prueban sus palabras. El archivo de análisis prueba la falsificación lado a lado. Avísame cuál es el siguiente paso. Lauren. Pulsé enviar. Me fui a la cama y dormí por primera vez en días. Un sueño profundo y sin sueños. Cuando desperté, mi teléfono estaba vibrando. Era Daniel. Lauren, dijo. Su voz era completamente diferente. El abogado cansado se había ido. Sonaba emocionado. He sido abogado durante 20 años, dijo. Nunca, jamás, un cliente me ha entregado un caso como este. El análisis de firmas. Es devastador. El correo electrónico con el testamento. Lauren, este es un caso irrefutable de fraude criminal. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, pregunté. Voy a presentar una medida cautelar de emergencia, dijo. Ahora mismo. Solicitaremos una lispendence contra la propiedad, lo que impedirá que los nuevos propietarios hagan cualquier cosa, y solicitaremos una orden de restricción temporal contra las cuentas bancarias de tu hermana basándonos en la evidencia de ganancias criminales. ¿Qué significa eso para ella? Significa, dijo Daniel, que se despertará mañana o pasado mañana y sus cuentas bancarias estarán congeladas. Todas ellas. No podrá comprar un café. No podrá pagar una factura. El dinero de la venta estará bloqueado. Imaginé a Madison en su cocina blanca, con su tarjeta de crédito rechazada. Se hará, ex parte, dijo. Lo que significa que no será notificada de antemano. ¿El juez simplemente verá la evidencia y firmará y tu evidencia? Es un caso ganado. De acuerdo, dije. Esta es la parte donde deberías estar celebrando, Lauren, dijo. Miré por la ventana. El sol estaba saliendo. No estoy celebrando, dije, con voz firme. Solo estoy esperando. La tormenta ya no venía. Acababa de desatarla. Durante 2 días completos, el mundo estuvo en silencio. Fue el silencio más ruidoso que jamás había escuchado. Sabía que la orden estaba presentada. Sabía que el juez la había firmado. Daniel lo había confirmado. Las frases están en efecto desde las 9 de la mañana de hoy, había dicho. Fui a trabajar. Diseñé un logotipo para una cafetería local. Conversé trivialmente en una llamada con un cliente. Mientras tanto, solo imaginaba una bomba sentada en una mesa, con el temporizador en cuenta regresiva. 3, 2, 1. Sucedió a las 11:05 de la mañana de un miércoles. Estaba en medio de la edición de una foto, ajustando el balance de color, cuando mi teléfono, en silencio sobre mi escritorio, comenzó a vibrar. No solo vibró. ¿Bailó? El nombre Madison iluminó la pantalla. Lo observé. No me moví. La llamada terminó. Apareció un 1 rojo. Llamada perdida. Un segundo después, se iluminó de nuevo. Madison. Vibró durante 10 segundos. Se detuvo. Apareció un 2 rojo. Luego Madison, luego Madison, luego mamá, luego Madison. Mi teléfono parecía una luz estroboscópica.
Solo observé. 10 llamadas perdidas. 20. 30. Mi pantalla de bloqueo era una cascada de su nombre. Llamadas perdidas, Madison. 5 llamadas perdidas, mamá. Luego comenzaron los mensajes de voz. Mi teléfono hizo pin. Nuevo mensaje de voz. Pin. Nuevo mensaje de voz. Dejé el ratón. Me recliné en mi silla. Pulsé reproducir en el primero. Era solo ruido, un chillido. Lauren, contesta el teléfono, contesta el tele. El buzón de voz se cortó. 3 segundos de duración. Reproduje el segundo. La voz de Madison, aguda y en pánico. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Estoy en el supermercado y mi tarjeta. Todas mis tarjetas. No funcionan. ¿Qué hiciste? Devuélveme la llamada ahora. Reproduje el tercero. Eres una enferma. Eres una enferma, Lauren, este es Evan, mi banco acaba de llamarme, el banco. Dijeron, investigación criminal. Tú. Estás tratando de arruinarme. Reproduje uno de mi madre. Lauren Elizabeth, no sé qué has hecho, pero has ido demasiado lejos. Tu hermana está teniendo un ataque de nervios. ¿Esto? Esto no es una broma. Es su vida. Llámala y llama a tu abogado y detén esto. Así no es como nuestra familia, estás destrozando a esta familia. Mi familia, nuestra familia, había estado destrozada durante décadas. Yo solo era la que finalmente sostenía las 2 piezas rotas. Mi teléfono sonó de nuevo. La llamada número 31. Madison. Estaba lista. Encendí la grabadora de audio de mi ordenador. Hice clic en grabar. Cogí el teléfono. Hola, Madison, dije. Mi voz estaba en calma. Era la cosa más tranquila en la habitación. ¿Qué hiciste? Era un chillido, un sonido animal crudo de pura rabia y puro terror. Era el sonido de la persona que siempre se sale con la suya, finalmente siendo atrapada. Mis cuentas, mi banco, el dinero está congelado, ellos. Dijeron un juez, ¿qué les dijiste? Yo no les dije nada, Madison, dije, mi voz serena. Mentirosa, gritó. Tú hiciste esto. Tú. Estás tratando de arruinarme, solo estás celosa. Siempre has estado celosa de mí, de mi casa, de mi marido, de mamá. Esto no se trata de celos, Madison. Eres patética, lloró. Los sollozos eran reales ahora, pero no eran tristes. Eran de ira. Eres solo una niñita patética y solitaria en tu estúpido apartamento lluvioso, ¿crees que puedes? ¿Qué puedes derribarme? No eres nada. Pensé en el lápiz roto. Pensé en ella riéndose de mi sueño artístico. Yo no hice nada, Madison, dije, y mi voz era tan fría que me sorprendió a mí misma. La verdad lo hizo. Hubo medio segundo de silencio. No tenía respuesta para eso. La verdad, y escupió. ¿Crees que puedes arruinarme? ¿Crees que eres tan lista? No eres nada. Eres la soñadora. Eres la que se escapó. Tomé una respiración constante. Falsificaste el nombre de la abuela. No lo grité. No acusé. Simplemente lo dije. Era un hecho. Como el cielo es azul o la lluvia está mojada. La línea se quedó en silencio sepulcral. Podía oír su respiración. Jadeos agudos e irregulares. Tú. No puedes probar eso, susurró. Tú lo firmaste, dije. Apretaste demasiado. Pensaste que era estúpida. Pensaste que solo era la emocional. Pensaste que no miraría. Dejé que el silencio se asentara. Te arruinaste a ti misma, Madison, dije. Escuché un sonido, un trago, un ahogo, y luego su voz cambió. El pánico se había ido. La rabia se había ido. Fue reemplazada por algo bajo y lleno de veneno. Te arrepentirás de esto, susurró. Clic. Colgó.
Me quedé sentada, mi mano en el teléfono. El archivo de audio todavía grababa. Pulsé detener. Lo guardé. Madison llamada 2 MP3. Mi teléfono sonó de inmediato de nuevo. Mamá. Cogí el teléfono. Hola. Lauren Elizabeth Bennett. Su voz era afilada, la voz de un comandante. Deshaz esto ahora mismo. Tu hermana está hecha un desastre. Su marido está involucrado. Este es un asunto familiar y tú. Has ido demasiado lejos. Estás destrozando a esta familia, estoy avergonzada de ti. Robó mi propiedad, mamá, dije. Mi voz estaba cansada. Cometió un delito. Es dinero, gritó. Es un edificio. Estás destruyendo a tu hermana por un edificio. No te crié para que fueras tan fría. La ironía era tan espesa que casi me reí. ¿Fría? Ella me había colgado. Me había llamado dramática. Había negado mi realidad. Y yo era la fría. Tengo que irme, mamá, dije. Estoy hablando con mi abogado. Si me cuelgas, tú. Estás acabada, gritó. No eres hija mía. Click me colgó de nuevo. Miré el teléfono. No eres hija mía. Una semana antes, esas palabras me habrían destrozado. Habrían sido el fin de mi mundo. Ahora, simplemente me sentí libre. Tenía razón. Yo no era su hija. No de la manera que ella quería. Yo no era un reflejo. No era un accesorio. Era la nieta de la abuela June. Era mía. La tormenta estaba aquí. Y yo estaba de pie en medio de ella. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo. Yo era la calma. Los siguientes 2 días fueron un tipo diferente de silencio. No era el silencio de la espera. Era el silencio de las secuelas. El sonido después de la bomba. Mi teléfono estaba en silencio. No había llamadas de Madison. No había llamadas de mamá. Me habían desheredado. Me habían amenazado. Las líneas se habían trazado. Intenté trabajar. Miré mi pantalla, pero las fuentes parecían un idioma extranjero. Mi apartamento se sentía demasiado pequeño. La carpeta verdad estaba en mi escritorio, un peso silencioso y pesado. En la tercera noche, sonó mi teléfono. Era un código de área de Florida. Uno que no conocía. Mi corazón dio un vuelco doloroso. ¿Era un abogado que Madison había contratado? No sabía. Mi nueva regla era grabar todo. Encendí la grabadora. Cogí el teléfono. Hola. Lauren, es Lauren Bennett. La voz era masculina. Era baja y estaba cansada. Un tipo de cansancio que reconocí. El tipo que llega hasta los huesos. ¿Quién es?, pregunté, mi voz cautelosa. Soy Evan. Evan Pierce. Se me heló la sangre. El marido de Madison. El hombre de los concesionarios de coches. El hombre que formaba parte de su vida perfecta. Era esto. Este era el ataque. Iba a amenazarme, a decirme que me retirara para proteger a su esposa. ¿Qué quieres, Evan?, dije. Mi voz era plana. Hubo un largo y pesado suspiro al otro lado. Oí la bocina de un coche de fondo. Estoy en un hotel, dijo. Sonaba destrozado. Dejé la casa. La dejé a ella. No dije nada. No podía respirar. Simplemente. Quiero que sepas, dijo, su voz quebrándose, que no lo sabía. No al principio. Que no sabías, Evan. Ella me dijo durante años que tu abuela os dejó el apartamento a las 2 y que tú solo estabas siendo emocional. Esa era la palabra que siempre usaba. Lauren está siendo emocional otra vez. Dijo que eras difícil. Ha estado diciendo eso toda mi vida, susurré. Sí, dijo, con una risa corta y amarga. Ahora lo veo.
Tomó una respiración temblorosa. Cuando congelaron las cuentas, pensé que era un error del banco. Estaba al teléfono con mi contacto en el banco, listo para armar un escándalo, y entonces ella empezó a gritarme, a culparme, a decir que no la protegía. Soy un hombre de números, Lauren, dijo. Dirijo 3 concesionarios. Vivo en hojas de cálculo. Así que miré nuestras finanzas. Vi la transferencia entrante de la venta. $320.000. Y luego vi la transferencia saliente hacia ti. $10.000. Hizo una pausa. Le dije, Maddie, esto no es un reparto 50-50. Y ella simplemente me miró. Con esta mirada que nunca había visto antes. Estaba vacía. Y dijo que no te lo merecías. Que te habías escapado. Se me revolvió el estómago. Pero esa no es. Esa ni siquiera es la razón por la que llamo, dijo Evan, su voz bajando, urgente. Llamo porque ella simplemente se desmoronó. Pensó que estaba de su lado. Empezó a reír. Una risa aguda y fea. Y dijo, esa estúpida niña. Cree que puede probarlo. Y yo dije, Maddie, ¿qué? ¿Y las firmas, y el notario? ¿Y ella? Me lo contó. Me lo contó todo. Mi mano agarraba el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Lo falsificó todo, Lauren, dijo. ¿Qué quieres decir con todo? La firma en la transferencia del apartamento. Eso fue solo el comienzo. Hablaba rápido ahora, como si tuviera que sacarlo todo. Fui a su escritorio después de que se durmiera, se había tomado una pastilla. Fui a su escritorio, el que siempre mantiene cerrado con llave. Lo forcé y lo encontré. Una carpeta de práctica. La firma de tu abuela una y otra vez. Páginas de ella. June Bennett. June Bennett. June Bennett. ¿Cómo? Como un niño castigado. Me sentí mal. Pero eso no fue lo peor, dijo, su voz quebrándose. Tenía otro documento. Un testamento falso. ¿Qué? No, el testamento. El abogado leyó el testamento. El apartamento era mío. La copia que le dio al abogado. Esa era la real, sollozó Evan. Ella tenía una segunda. Una falsificada. Una en la que había estado trabajando, donde el apartamento y la casa y las cuentas bancarias, todo. Se dividía 50-50 o simplemente iba para ella. Yo. No lo sé. Dios mío, creo. Creo que el apartamento fue solo una prueba, susurró, para ver si podía hacerlo. Para ver si lucharías. Creo que iba a impugnar todo. Iba a robarlo todo. Estuvo en silencio por un segundo. El sello del notario, lo compró en línea en algún sitio web oscuro. Pagó $500 por él. No fue robado. Compró una herramienta criminal. Me deslicé por la pared de mi pasillo. Estaba sentada en el suelo. He estado mintiendo por ella, Lauren, dijo. Y ahora lloraba abiertamente. Durante años. No sobre esto, sino sobre cosas pequeñas. ¿Por qué llegaba tarde? ¿Por qué olvidó un cumpleaños? ¿Por qué? ¿Por qué era cruel con su madre? La cubrí. Yo era su marido responsable. Ya no puedo mentir por ella, dijo. Esto no es un drama familiar. Esto es un crimen. Ella es una criminal. No es la mujer con la que me casé. Quizás nunca lo fue. Tomó una respiración profunda y temblorosa. Voy a ir a mi abogado mañana, dijo, su voz fortaleciéndose. Y yo testificaré. Les diré todo lo que encontré. Tengo la carpeta, las hojas de práctica. Tengo
Tengo todo. Lo voy a poner en una caja de seguridad esta noche. Tenía el pecho tan oprimido que no podía hablar. ¿Por qué? Finalmente logré susurrar. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué? Porque yo también tengo una hermana, dijo. Y porque necesito poder dormir por la noche. Solo una vez. Hizo una pausa. Lo siento, Lauren. Lo siento mucho, mucho. Debería haberlo visto. Todos. Todos deberíamos haberlo visto. Dejamos que tú fueras la emocional porque era más fácil que admitir que ella era la loca. Cerré los ojos. La opresión en mi pecho. Era alivio. Era validación. Un extraño. Su marido, la única persona que se suponía que estaba de su lado, me creyó. Por primera vez. Alguien de su mundo me creyó. No estaba loca. No era un drama. No era demasiado emocional. Tenía razón. Gracias, Evan, susurré. Mi voz era espesa. Dale mi número a tu abogado, dijo. Puede llamarme en cualquier momento. Clic, me senté en el suelo de mi apartamento durante mucho tiempo. La grabadora de audio todavía estaba encendida. Dejé caer la cabeza hacia atrás contra la pared. Y por primera vez desde que esto comenzó, lloré. No eran lágrimas de ira o tristeza. Eran lágrimas de liberación. Ya no estaba sola en la verdad. A la mañana siguiente, llamé a Daniel. No dije hola. Solo dije, tengo que contarte sobre una llamada que recibí anoche. Le conté todo sobre Evan, el hotel, la carpeta de práctica. El segundo testamento falsificado. Hubo un largo silencio por parte de Daniel. Luego dijo una palabra. Jaque mate. Esto es todo, Lauren, dijo, y su voz era puramente profesional. Esto ya no es una disputa civil. Esto es tiempo en la cárcel. Esto es fraude grave, falsificación, intento de hurto mayor. Con el testimonio de Evan, irá a la cárcel. No es un quizás, irá. ¿Cárcel? La palabra quedó suspendida en el aire. Imaginé a Madison, mi hermana, con un uniforme de prisión. En una celda. Pensé que me sentiría feliz o victoriosa. Simplemente me sentí cansada. ¿Ella quiere eso?, pregunté, con voz débil. ¿Ella? Quiere meter a su propia hermana en la cárcel. La voz de Daniel se suavizó. Lauren, lo que ella quiere es irrelevante, ¿qué quieres tú? Miré por la ventana. La lluvia había vuelto, pero se veía diferente. Se veía limpia, como si estuviera lavando la ciudad. ¿Qué quería yo? Lo pensé. Venganza. Ese era el juego de Madison. Era ruidoso. Era furioso. Era ella. No quería venganza. Quería justicia. Y mi justicia era silenciosa. Mi justicia era sobre la verdad. Era sobre la restauración. No creo que la quiera en la cárcel, dije, pensándolo mientras hablaba. ¿Quiere? Quiero que se acabe, pero quiero que se acabe de la manera correcta. De acuerdo, dijo Daniel. Tenemos todo el poder aquí. Podemos escribir el final. Un día después, Daniel llamó. Están en pánico, dijo. El nuevo abogado de Madison acaba de llamar. Un verdadero tiburón. Sabe lo de Evan. Sabe que tenemos la carpeta de práctica. Sabe que sabemos lo del segundo testamento. Están, y este es un término legal, aterrorizados. ¿Qué ofrecieron?, pregunté. Están ofreciendo $150,000, dijo Daniel. Si retiras el caso civil, devuelves el dinero a la cuenta y aceptas no presentar cargos penales. Me reí. Fue una risa corta, seca y amarga. $150,000, dije. Robó 320,000. Intentó robarlo todo y me ofrece menos de la mitad. Es una oferta a la baja, dijo Daniel. Es lo que hacen. Podemos contraofertar. Podemos conseguirte la cantidad completa.
Podemos conseguirte $500.000 por daños y perjuicios. ¿Pagarán? Miré la pantalla de mi ordenador, mi trabajo de diseño. No, dije. No, no quieres contraofertar, Daniel sonaba confundido. No, no quiero el dinero. Lauren, ese es el punto de una demanda civil. Ella pensó que esto era por dinero, dije. Mi madre pensó que esto era por un edificio. Pensaron que estaba celosa. Esto nunca fue por el dinero. Tomé una respiración profunda. ¿Era por la verdad? Me puse de pie. Empecé a caminar de un lado a otro. Llegaré a un acuerdo, dije. Pero no por dinero. En mis términos. De acuerdo, dijo Daniel. Podía oírlo teclear. Estoy escuchando. ¿Cuáles son los términos? Primero, dije, quiero una disculpa escrita y notariada, una confesión completa. Y quiero que use las palabras. Yo, Madison Pierce, admito haber cometido fraude. Admito la falsificación. Admito haber robado a mi hermana. No lo siento. No lamento el malentendido. Quiero, fraude. Quiero, robado. Daniel silbó. ¿Esa? Esa es una admisión que acaba con una carrera. De acuerdo, ¿qué más? Segundo, el apartamento. Las personas que lo compraron, también son víctimas. Compraron una casa robada. Quiero que Madison les devuelva el dinero. ¿Todo? Los $320.000 completos. Y tiene que venir de sus cuentas personales, no de las de Evan, no de una cuenta conjunta. De las suyas. La venta debe deshacerse. La propiedad vuelve a mí. El título debe estar limpio. Entonces, ella paga por la casa, pero tú te quedas con la casa, dijo Daniel. Lauren, eso es brillante. No está pagando por la casa, dije. Está pagando por el crimen, y yo estoy recuperando el regalo de mi abuela. De acuerdo. Tercero, una carta escrita a nuestros padres, pero tiene que enviármela a mí primero para su aprobación. Y en esa carta, les dice toda la verdad. Que falsificó la firma, que falsificó el testamento, que les mintió, que robó el dinero, que yo tenía razón. Todo. Dios mío, dijo Daniel. Y cuarto, dije, un acuerdo legalmente vinculante. Nunca, jamás, se le permite impugnar otra herencia. Ni de nuestros padres, ni de una tía lejana, nada. Renuncia a todos los derechos de cuestionar cualquier testamento, cualquier fideicomiso, nunca. Si alguna vez, vuelve a armar este drama, estará incumpliendo el acuerdo y se presentarán los cargos penales. Dejé de caminar. Había terminado. Eso es todo, dije. Esas 4 condiciones. Si las firma, no presentaré cargos penales. Tiene hasta el atardecer de hoy. Daniel estuvo en silencio durante mucho tiempo. Lauren, dijo lentamente. Nunca aceptará esto. Esto es una humillación total, completa y absoluta. Preferiría pagarte $1 millón en efectivo. No lo hará, dije. Porque te equivocas en una cosa. ¿En qué? Preferiría pagarme. Quiere que esto sea sobre dinero. Pero esto es sobre su reputación. Esto es sobre su vida perfecta y responsable. Esto es sobre la verdad. Y conozco a mi hermana, dije. Le importa su reputación más que nada, más que el dinero, más que la familia. Esto es humillante, dije. La cárcel es la ruina. Elegirá la humillación. Elegirá salvar las apariencias. Dale los términos. Colgué. Fue la tarde más larga de mi vida. No trabajé. No comí. Simplemente me senté en mi sofá y observé el sol moverse por el cielo, poniéndose sobre las montañas olímpicas. Mi teléfono sonó. El cielo era de un morado profundo y amoratado. Era Daniel. Cogí el teléfono. Hola. ¿Ella? Está en mi oficina, dijo Daniel.
Su voz estaba atónita. Con su abogado. Ha estado aquí durante 2 horas. ¿Ella? No está llorando. Simplemente está pálida y sus manos tiemblan. Y está firmando. Está firmando todo. La confesión, la carta, el contrato. Cerré los ojos. Una sola lágrima caliente se escapó y rodó por mi mejilla. Te estoy enviando el archivo PDF ahora mismo, dijo Daniel. Su firma. Es genuina, y está muy, muy temblorosa. Mi ordenador emitió un pitido. El correo electrónico llegó. Abrí el archivo adjunto. Ahí estaba. Yo, Madison Pierce, admito haber cometido fraude y falsificar la firma de June Bennett. Y en la parte inferior, su firma. Estaba apretada. Estaba temblorosa. Era la firma de una mujer derrotada. Pensé en la firma temblorosa y auténtica de la abuela June en la receta de la tarta. Y ahora la de Madison. Era, a su manera, justicia poética. Su firma, el arma que usó para robar, era ahora el candado de su propia jaula. 2 semanas después, la maquinaria legal había girado. La venta del apartamento se deshizo. A la pobre pareja que lo había comprado se le devolvió el dinero íntegramente, con daños, de una cuenta que el abogado de Madison había financiado. El título del apartamento, limpio y claro, estaba de nuevo a mi nombre. Unos días después, mi madre llamó. Casi no contestó. No tenía nada más que decir, pero vi la llamada y no sentí nada. Ni ira, ni miedo. Simplemente me sentí tranquila. Cogí el teléfono. Lauren. Su voz era diminuta. Nunca había oído la voz de mi madre sonar diminuta. Era vieja. Hola, mamá, dije. Yo. Recibí una carta, susurró. De Madison. Lo sé, dije. La leí primero. Yo, comenzó, y luego un sonido que nunca había oído. Un sollozo. Un sollozo real y roto. Yo. No lo sabía, Lauren. Yo. No. No quería saberlo, dije. No fue una acusación. Fue un hecho. Está bien, mamá. Y me di cuenta de que estaba bien. No necesitaba su disculpa. No necesitaba que me viera. Era libre. Mi validación ya no vivía con ella. Ella, se ahogó mi madre. Evan. Evan la dejó. Solicitó el divorcio. Está usando su testimonio para quedarse con la casa. ¿Ella? Lo ha perdido todo. Me puse de pie y miré por la ventana. Lo tenía todo, mamá, dije, mi voz suave. Simplemente también quería lo mío. Hubo un silencio largo y doloroso. Tu abuela, susurró mi madre. June, ella. Siempre decía que tú eras la fuerte. Yo. Nunca lo entendí. Siempre pensé que la fuerza era ruidosa, como Madison. Cerré los ojos. Te voy a enviar algo, dijo mi madre. De June. Debería haber sido tuyo. No tienes que. Sí, tengo que hacerlo, dijo. Yo. Lo siento, Lauren. Lo susurró. Casi no se oyó. Click colgó. Pero esta vez, fue diferente. No fue un ataque. Fue una retirada. Al día siguiente, llamé a Daniel. Daniel, dije, vende el apartamento. ¿De verdad esta vez? Se rió. Con mucho gusto. El mercado seguía en auge. Fue una venta rápida, una oferta en efectivo. Se vendió por $350,000. El dinero extra. Se sintió como una disculpa del universo. Tomé el dinero. No compré un coche nuevo. No compré un apartamento más grande. Firmé un contrato de arrendamiento para un pequeño y luminoso estudio en Fremont, con grandes ventanales que daban al agua. Pasé un mes pintando las paredes de un blanco limpio y brillante. Compré muebles sencillos y hermosos.
Colgué un único y elegante letrero en la ventana. Era una tipografía que había diseñado yo misma. Sencilla, clara, fuerte. Decía, June Studio. Diseño gráfico y branding. No era solo un nombre comercial. Era una promesa de ser honesta, de ser clara, de ver los detalles, de ser un lugar de paz. Unos meses después, estaba en mi estudio. El sol de la tarde entraba a raudales. Un cliente acababa de irse, feliz. Un pequeño paquete acolchado estaba en mi escritorio. La dirección del remitente era la de mi madre. Lo abrí. Dentro, sobre una cama de algodón viejo, había un reloj. Lo reconocí al instante. Era el de la abuela June, un sencillo reloj de plata, el que usaba todos los días de su vida. Mis manos temblaron. Lo cogí. El metal estaba frío. Le di la vuelta. Nunca había visto la parte de atrás. Había un grabado, letras diminutas y desvaídas. El mundo está esperando. Se me cortó la respiración. Mi abuela, tranquila y práctica, tenía esta poesía secreta en su muñeca. No era una advertencia. No era una orden. Era un permiso. Me quité el reloj que llevaba y lo tiré en un cajón. Me puse el reloj de mi abuela en la muñeca. Me quedaba perfecto. Miré alrededor de mi estudio. Mi nombre, su nombre en la ventana, la luz del sol golpeando las paredes blancas y limpias. Levanté mi muñeca, mirando el reloj de plata. Lo logré, abuela, susurré. Miro directamente a la cámara. Estoy en mi estudio. Estoy tranquila. Soy fuerte. Mi familia me llamó emocional. Me llamaron la soñadora. Usaron mi silencio como debilidad y mis sentimientos como drama. Pensaron que podían borrarme. Pero olvidaron una cosa. Un diseñador gráfico sabe que el espacio en blanco, las partes silenciosas y vacías, es tan importante como el texto. El silencio es donde se ve la verdad. El error de mi hermana no fue solo la falsificación. Su error fue pensar que yo seguía siendo la niña pequeña que simplemente lloraría por el lápiz roto. No lo soy. Soy la mujer que mi abuela siempre supo que era. Levanto mi muñeca, solo un pequeño gesto mostrando el reloj. Si alguna vez has tenido que luchar por lo que es correcto, si alguna vez has sido el tranquilo en una familia ruidosa, si alguna vez has tenido que ser el difícil solo para decir la verdad, te veo. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Los leo todos. Y suscríbete, porque a veces los tranquilos son los que escriben la justicia más ruidosa.